¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por unirse nuevamente a este video. Eh, obviamente nunca va a ser lo mismo en línea que presencial. Hay muchas cosas que se pueden hacer presenciales, hay otras tantas que se pueden hacer en línea, pero bueno, vamos a darle con lo que tenemos. Les agradecía pues tener el tiempo de dedicarse un poco a la labor de comprensión y aprendizaje. Y pues igual que siempre, ¿no? Vamos a compartir por aquí una pantalla, hacer algunos comentarios y esperar también sus comentarios por ahí en el curso, ¿sí? No, no se les olvide dejar por aquí algún comentario, así vamos viendo el avance y la participación. Y no dejo de invitarlos al curso de inglés en línea que está por ahí. Si tienen alguna duda, envíenme un WhatsApp para darles nuevamente la liga donde se pueden inscribir. Todo aprendizaje es bueno. Ok, bien, pues en este momento deben estar viendo en su pantalla el logo de Prepa Guadalajara. Ok, y por aquí iniciamos entonces con la cuestión de los circuitos integrados o el circuito eléctrico, el circuito electrónico, todo lo referente, ¿no? El circuito eléctrico es un conjunto de elementos que se conectan entre sí. Estos elementos son elementos electrónicos, resistencias, capacitores, diodos, resistencias ya las dije, hay muchos componentes, ¿no? Interruptores. Entre ellos puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa más que el movimiento de electrones de un lado hacia otro. Entonces, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Ya les comentaba yo, en este caso, que salen los electrones por el lado negativo de la pila, viajan obviamente a la velocidad de la luz. Al encontrar una resistencia, como su nombre lo dice, resiste, detiene la carrera de los electrones, provocando que choquen unos con otros, como cuando van todos corriendo y se para uno en un acantilado, llega el otro, le pega al otro hasta que lo tumba, ¿no? Esto pasa así con los electrones, llegan, chocan, se detienen en la resistencia, los otros los van empujando, ese choque genera una fricción entre ellos y genera calor y eso da luz. Este sería el foco entonces que emitiría luz. Los pocos electrones, todos los electrones, vamos, que salen, que no se convirtieron en energía eléctrica, pues siguen viajando hacia la batería. Entonces los electrones viajan del polo negativo de la pila hacia el foco. Si no hay foco, no se cierra el circuito y no pasa nada. No hay flujo de electrones. Se detienen hasta aquí, llegarían nada más. ¿Sí? Si se rompe la resistencia, se rompe entonces la continuidad y no se enciende el foco. Pero cuando está el foco presente, hay este flujo de electrones y hay entonces luz. A la pila se le suele llamar generador, que es el que genera la corriente. Se pone un fusible con el afán de que si hay una sobrecarga de electrones, no llegue siquiera al receptor y lo funda. Se funde primero el fusible antes de que se funda el receptor. Este circuito que ven ya está más bonito que el que yo hice a mano. El interruptor simplemente se desconecta, vamos, separa los cables y ya no hay paso de electrones por el cable conductor. Entonces, si se llegara a fundir el fusible, se protege el receptor, o sea, el foco. Hay quienes puentean el fusible, dicen, a mí no me sirve, aquí nunca pasa nada, y si se funde el foco, pues que se funda, mejor cambio otro, porque andar buscando el fusible va a ser una lata. Y sí, a veces es más complicado cambiar el fusible que cambiar el foco. Pero cuando es una computadora, cuando es un aparato electrónico más caro, más vale que haya fusible para que no haya una falla total en el aparato, ¿eh?
Los alternadores son generadores de corriente alterna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que van enviando la corriente, ¿sí? En un momento este es positivo y este es negativo, en el siguiente momento se invierten, se alternan, están haciendo esto. Entonces, está viendo este cambio, ¿sí? Detiene un poco el flujo, lo suelta, lo envía, y por eso cuando nosotros tocamos un cable sentimos impulso, sentimos que nos vibra, y podemos retirar la mano. En ese pequeño instante que no está la corriente continua, podemos retirar la mano. Si fuera corriente continua, no podríamos retirar la mano, quedaríamos ahí pegados. Este tipo de conductores son de cobre, aluminio, son los cables. ¿Sí? El cobre fue en un tiempo muy utilizado. Lamentablemente, su precio ha sido muy alto. ¿Sí? Antes se hacían monedas de cobre y pues empezaron a perderse los cableados. Tuvieron que hacer un cambio, hacer otras aleaciones que no fueran tan caras para que los rateros no se beneficiaran. Hay muchos tipos de cables eléctricos. Un receptor son los elementos que transforman la energía eléctrica, perdón, como el foco. El foco, al recibir la energía eléctrica, la convierte en luz y en calor. O los radiadores en calor, por ejemplo, los aparatos para calefacción reciben una resistencia de carbón con aleación de otro metal y al detenerse se empieza a calentar al rojo vivo, pero no se alcanza a quemar. Entonces emite calor y un poco de luz. O los motores son otro tipo de receptores. Los elementos de mando o control permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, los diferentes tipos de elementos de control. El switch que tenemos en la casa para apagar y prender el foco es uno. Hay elementos de protección que protegen el circuito cuando hay peligro de una corriente muy elevada, como es el caso del fusible, que pudiera provocar que se quemara el aparato con el que estamos funcionando, ¿no? Hay diversos tipos de circuitos eléctricos que se pueden clasificar de diversas maneras. Algunas de las más frecuentes son las que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, según el tipo de señal, hay circuitos de corriente directa o corriente alterna, uno de los dos. Según el tipo de configuración, o sea, es el tipo de categoría más común. Incluye los circuitos en serie, paralelo o mixto, o sea, es un circuito regular. O según el tipo de régimen, corriente periódica, corriente transitoria o permanente, alterna o continua. O dependiendo el contenido de sus componentes, es un circuito eléctrico, circuito electrónico. En el primero hay mayores cargas y piezas de mayor tamaño. En el segundo hay piezas de menor carga y también menor carga en él y las piezas son más pequeñas. ¿Sí? En un circuito eléctrico hay resistencias, motores, resistencias de calefacción, y en el circuito electrónico, perdón, hay diodos, capacitores, transistores, resistencias, que vamos a ver enseguida. Entonces, para poder hacer un circuito eléctrico se recomienda empezar por diseñar un diagrama de flujo electrónico. Es un esquema donde se presenta el orden y cómo se van a conectar las piezas, cada uno de los componentes que lo van a integrar. De este modo se simplifica la manera de estudiar las interconexiones y ya cuando lo conectamos, pues salvo una falla, nos va a dar un problema, pero si hacemos todas las conexiones bien, no va a haber ninguna falla. ¿Qué elementos se involucran? Bueno, algunos de ellos los vamos a ver en este video, otros en el siguiente. La resistencia, esta es una resistencia, como su nombre lo dice, se encarga de oponer el paso de corriente eléctrica en un circuito, ¿sí? Lo detiene el flujo de los electrones. Esta característica de oposición al paso de la corriente produce una serie de efectos donde podemos aprovecharnos y por los cuales las resistencias eléctricas son utilizadas. Se disminuye la potencia. Ahí ya no pasan más electrones, se detiene sin quemarse, se calienta, sí se calienta, pero detiene el paso de los electrones
y el componente que está después de la resistencia ya no recibe el golpe tan fuerte. Tiene un número de bandas. La primera banda trae un número, la segunda y la tercera un multiplicador. ¿Sí? Regularmente el multiplicador va a 100, 1000, 10,000, 11,000 y la tolerancia, dependiendo del color, es un rango que permite que suba o baje la corriente entre ese rango. No va a permitir más. ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, 2 y 5, tendría yo 25. Y si este fuera 100, sería 25 por 100, me daría 2,500. Y este va a ir del 2, 5 y 10% de tolerancia. ¿Sí? Eso nos sirve para hacer cálculos y ver qué cantidad de ohms voy a dejar, qué cantidad de energía, corriente voy a dejar pasar y se mide en ohms. ¿Ok? Ese es uno de los componentes. Otro de los componentes más comunes es el transistor. Es un dispositivo electrónico semiconductor. ¿Sí? Este es utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Entra una cantidad, la transforma y puede hacer que se amplifique la corriente, que esté oscilando, subiendo y bajando, o puede detenerla totalmente. O si viene oscilando, la puede dejar salir más directa, ¿sí? Es transistor, o sea, es transitorio, no permite que transite por él la corriente, ¿sí? El capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Uh, es una pilita que se carga mientras está conectado el radio, mientras está conectado estaba conectada la televisión o algún aparato, ¿sí? Almacena cargas en reposo, ahí los deja. A diferencia de una batería común, el capacitor almacena la energía y puede actuar de filtro también en un circuito electrónico. La batería no solo almacena la energía, sino que también la genera. ¿Sí? La batería tiene ciertos ácidos adentro que están generando la corriente. Y el capacitor nada más la detiene, la mantiene ahí. Esa es la diferencia. Por eso hay alguna confusión en ocasiones. El capacitor nunca me va a servir de pila, me va a servir como un botecito donde voy a guardar las cosas. Digamos que la pila es la llave de agua y el capacitor es el vasito donde voy a guardar poquita agua. ¿Ok? La función de un circuito integrado es simplificar una función eléctrica, es decir, es un circuito dentro de otro circuito. Así se manejaría. Dentro de ese circuito, como lo ven aquí ustedes, ahí adentro hay resistencias, capacitores, diodos, etcétera, etcétera, pero micro pequeñísimos, ¿sí? Están impresos incluso en un material especial, manejando pequeñas corrientes de electricidad y dándonos un resultado. Esto se ha utilizado muchísimo en las computadoras y en los aparatos ahora en los celulares, y todos los aparatos nuevos en tecnología. En el circuito integrado puede manejarse algún ruido que venga y lo puede transformar en audio o también en ceros y unos, en datos. Y el microprocesador tiene millones de transistores y cada vez son más pequeños. El microprocesador es un cerebro en una computadora. Está compuesto por muchos circuitos electrónicos en un solo pedacito, en un solo espacio. Es una maravilla de la tecnología, pareciera magia. ¿Sí? Este es el interruptor eléctrico, también lo conocemos como el apagador, el encendedor. El switch también, es como le decimos. Es un dispositivo que permite desviar, o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Básicamente nosotros lo que conocemos es el que la detiene, la apaga. Sus contactos están normalmente separados, pero se unen mediante un actuante, se dice, para permitir que la corriente circule. Cuando están separados, pues están de esta manera, ¿no? Al momento de que yo hago el clic, se pegan dos láminas de cobre y dejan pasar la corriente, ¿sí?
hacer su función, ya sea en una licuadora, en un foco, en una lavadora, en lo que sea. Bien, estos son algunos cuantos componentes que quise comentar con ustedes. Vamos a trabajar más, estén al pendiente de los videos y no se les olvide dejar algún comentario. Les agradezco su tiempo, es un video corto, pero creo que a veces es mejor un video corto que no canse, que uno largo que nos deje cansados. Muchas gracias por su asistencia, pásenla bien, nos vemos en el siguiente.